Siguiendo la lectura del libro de Hebreos, vamos a hablar acerca de lo que es el reposo de Dios en la ley de Cristo. Al momento de estar analizando un poquito el libro de Hebreos, vemos cómo hace los primeros versículos, empieza diciendo, pásame mi Biblia, por favor. Dice, en el versículo 1 dice, por tanto, temamos no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de ustedes parezca no haberlo alcanzado. Estaba leyendo un comentario en el Matthew Henry y él hace cambia las palabras y dice de la siguiente manera: para que no piensen que no hayan llegado o que hayan llegado demasiado tarde para entrar al reposo de Dios. En esta parte que se refiere, dice que la promesa sigue estando de entrar a su reposo. Alguno de ustedes parezca no haberlo alcanzado. ¿Cuál fue la llamada de atención que viene haciendo el escritor de Hebreos? Y le hace referencia a la salida del pueblo de los hebreos de Egipto. ¿Qué es lo que dice? Que por qué razón ellos no recibieron el reposo que Dios le había ofrecido. ¿Cuál fue la situación por la cual no lo recibieron? Por su desobediencia. ¿Cuál fue su desobediencia? Si ustedes recuerdan un poquito, vemos un pueblo que cuando sale de Egipto, pues al principio como que pues, salieron hasta más cansados, más, otro estaba explicando el pastor cómo Dios forjó, Dios formó a ese pueblo tratándolo con dureza, porque cada vez que iba Moisés, que iban a decirle que dejaran ir a su pueblo, que era lo que hacía el faraón, les cargaba el trabajo, ¿no? Y les ponía más rigor a ellos. Y eso les sirvió ¿para qué? Para cuando salieran pudieran enfrentarse a situaciones complicadas, a situaciones difíciles. Pero ¿cuál era la condición del pueblo cuando salió de Egipto? Apenas habían salido y luego empezaron a quejarse. Luego empezaron a decir que estaban mejor en donde estaban y que por qué los habían sacado, si donde estaban comían bien, bebían bien, descansaban bien, tenían todo y ahora estaban batallándole y estaban sufriendo, ¿no? Entonces, desde ahí vemos cómo el pueblo sale, pero parte de esa desobediencia es que el pueblo no creyó. En realidad, quiero ponerme en ese lugar, ¿no? ¿Qué pasa si le sabes qué? Mira, te voy a llevar a una tierra donde fluye leche, donde hay miel? Que fueron muchos dijeron, oye, pues eso no existe, ¿no? Es como un cuento de hadas, es como un sueño que nos digas que nos vas a llevar a un lugar así, no hay tal lugar. Entonces, parte de esa desobediencia viene la falta de fe, porque más adelante en el versículo 2 leemos en Hebreos 4:2, que dice, versículo 2, dice, indignados porque enseñaban al pueblo y anunciaban, sí, estoy en Hechos, perdón, era Hebreos 4:2. Hebreos 4:2 dice, porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas como también a ellos, pero la palabra de que ellos oyeron no les aprovechó por no ir acompañada por la fe en los que la oyeron. O sea que les faltaba ¿qué? Fe de lo que ellos habían oído. Por eso dice que ellos no recibieron el reposo en el cual Dios tenía preparado para ellos. Y algunos sí, dice que después de un tiempo de estar en el desierto, entraron a la tierra prometida. Pero dice que no es ahí, dice que no hubo ese reposo, porque Dios vuelve a decirle y vuelve a mencionar otro reposo. Vamos a ver cuál es ese reposo. Dios está trabajando, vemos aquí en estos versículos como, si me acompañan al Salmo 95. En el Salmo 95 dice, una analogía de lo que había pasado con el pueblo y dice, vengan, cantemos con gran gozo,
Si estoy correcto. Sí, es del 95, del 7 en adelante. Dice, porque Él es nuestro Dios y nosotros el pueblo de su prado y las ovejas de su mano. Dice, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón, como en Meriba, como en el día de Masás, en el desierto, cuando sus padres me tentaron, me pusieron a prueba, aunque habían visto mi obra. Por 40 años me repugnó aquella generación y dije, es un pueblo que se desvía en su corazón y no conocen mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, ciertamente no entrarán en mi reposo. Dice que durante 40 años Dios vio cómo ellos se endurecían, cómo ellos no lo apreciaban, no lo recibían. Y dice entonces Dios dijo, no entrarán ellos en mi reposo. Y por eso se refiere el escritor de Hebreos cuando está hablando en el capítulo 4, versículos 1 y 2, diciendo, mi pueblo no entrará en mi reposo. Pero vemos cómo Dios fue obrando, fue trabajando, fue preparando, y vemos que Dios pone un tiempo específico. En el versículo 3 dice que debe de haber un descanso de sus obras. En Génesis capítulo 2, versículo del 1 al 3 dice que Dios, habiendo terminado toda la creación, dice que entonces Él descansó. Vamos a ver qué dice Génesis 2, del 1 al 3. Así fueron acabados los cielos y la tierra y todas sus huestes. En el séptimo día ya Dios había contemplado la obra que había estado haciendo y reposó en el día séptimo de toda la obra que había hecho. Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que él había creado y hecho. Dios pone un tiempo para qué, para que en realidad el descanso era para Dios. ¿Realmente él se cansó de lo que hizo? No, realmente era para qué, para que después el hombre tuviera un día de reposo, porque lo vemos como en el libro de Éxodo, Dios lo pone como una señal y dice que el día de descanso tendría que ser para todo el pueblo de Dios. En Éxodo 31:16, lo podemos ver. Treinta y uno 16 dice, los israelitas guardarán pues el día de reposo, celebrándolo por todas sus generaciones como pacto perpetuo. Dios lo pone, gracias, lo pone como el día de reposo, como un mandamiento que deberíamos de guardar durante todas las generaciones. Pero vemos como solamente eso era sombra y imagen de lo que debería de venir. Eso lo vemos en Hebreos 10:1. Realmente Dios lo pone solamente como una señal para las cosas que habían de venir con nosotros. Vamos a ver cómo el reposo que realmente Dios tiene para nosotros lo vemos en quién, en la persona de Jesucristo. En Mateo capítulo 11, versículos 28 y 29, y hasta 30 de Mateo. Versículos de 28 y 29 dice, vengan a mí todos aquellos que están cansados y cargados, yo las haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. ¿Cuál es el descanso que Dios tiene preparado para nosotros? A través de la palabra vamos viendo cómo Dios va trabajando en nuestras vidas. Dios nos ha dado salvación a través de quién, a través de Cristo. Y ahora nosotros tenemos la oportunidad de poder
crecer. Dios está interesado en que nosotros maduremos, en que nosotros entremos a ese reposo. Realmente necesitamos crecer, necesitamos aprender, entender la palabra. Realmente es interesante cuando vemos, por ejemplo, en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Segunda carta de Pedro, el 18, que dice: antes bien, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Salvador Jesús. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. ¿Se dan cuenta? Si ustedes ponen atención en estas mismas palabras, son prácticamente las mismas palabras que el apóstol Pedro da al inicio de esta carta. En el primer capítulo, 1 y 2. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han recibido una fe como la nuestra, mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, gracia y paz sean multiplicados a ustedes de Dios y de Jesucristo. Pues su divino poder nos ha concedido todo en cuanto cierne a la vida y a la piedad, y ante el verdadero conocimiento de aquel que nos da gloria y excelencia. Por ellas, Él nos da preciosas, maravillosas promesas, a fin de que ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. Exactamente como empieza el apóstol Pedro esta carta, igualmente el apóstol Pedro termina en el versículo 18 diciendo que la gracia del Señor Jesucristo que sea en nosotros y que nosotros tengamos oportunidad de aprender más, de conocer más. Ese es el deseo que el apóstol Pedro tiene para sus lectores, y ese es el deseo que Dios tiene para nuestras vidas, ¿no? Realmente, ¿cómo nosotros queremos ser? Queremos ser como el pueblo hebreo que salió de Egipto, un pueblo que no creyó, que le faltó fe, que no quiso entender que Dios tenía una tierra prometida, que Dios tenía un lugar de descanso para ellos, o queremos ser un pueblo que, como lo vemos con el apóstol Pedro, un pueblo que ha creído, un pueblo que puede crecer, un pueblo que puede madurar, que puede aprender más. ¿A qué? A través de la palabra, a través del conocimiento que ya Dios nos ha dejado en su palabra. Ahora nosotros podemos ser ese pueblo que llegaremos al reposo. Pero ¿qué dice Hebreos? ¿Qué dice Hebreos capítulo 4, versículo 11? Que debemos de hacerlo como Hebreos 4, 11. Dice: por tanto, esforcémonos por entrar en ese reposo, no sea que alguien caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia. Tenemos la necesidad de esforzarnos por alcanzar y entrar a ese reposo. Tenemos todas las herramientas, tenemos la palabra de Dios, tenemos el conocimiento, tenemos el Espíritu Santo, que es el que nos ayuda, el que nos enseña, el que nos guía para que podamos llegar y entrar en ese reposo que tenemos en quién, en Cristo Jesús, pero a través de qué, del conocimiento de la palabra, hermanos. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por este momento. Gracias, Padre, por enseñarnos. Gracias, Señor, por permitirnos aprender cada día más, Señor. Y te pido, Padre, que tú nos lleves a esa madurez, que nos lleves a ese crecimiento, que nos lleves, Señor, a entender más acerca de tu palabra, a entender más acerca de la obra de nuestro Señor Jesucristo, y que nuestras vidas, Señor, sean transformadas, que nuestras vidas sigan creciendo, que seamos, Señor, un digno ejemplo, Señor, de que tú estás trabajando y estás obrando en nuestras vidas. Padre, nos ponemos en tus manos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos.